Nuestra aportación hoy ha sido poner en valor el papel de la universidad en la generación de talento que pueda alimentar la industria de los semiconductores en el entorno cercano, y también la visión que tenemos desde la universidad de salir del perímetro del campus para entrar en un entorno preindustrial e industrial, llevando iniciativas que vienen de los laboratorios hacia la industria y pasando de la producción de talento y de conocimiento a generar ya actividad económica en el territorio. Pues estamos viviendo esta edición con mucha ilusión, con mucha esperanza. Ha sido un privilegio poder asistir a la presentación del European Chips Act 2.0 aquí en Valencia, y eso nos abre una serie de líneas estratégicas que seguro que la Comunidad Valenciana y la Ciudad de Valencia va a aprovechar.